Hola, esto que te vengo a contar no es una historia, sino que es un recopilatorio de las pequeñas historias que se podrían contar en una sola o más que esto. Una recopilación de historias, es una teoría o sucesos que me llevaron a formar una teoría o un pensamiento, que más que un pensamiento, es un conjunto desordenado y ordenado en sí por la mente, que arman otro pensamiento más grande que se relaciona con la mente y le damos sentido sin fundamento alguno, buscando fundamentos que solo existen en la mente sin argumentos tangibles que se puedan ejemplificar en tiempo y forma, porque no tenemos conciencia ni razón para hacer que se lleven a cabo con nuestra voluntad, sino que son como el hipo, llega sin avisar y se diluye con el tiempo, sin que nosotros sepamos en qué momento se fue, simplemente se va de la nada, marchándose por donde llegó y dejándonos en total tranquilidad. Ya fuera de esta explicación, que más que una explicación, es un conjunto de palabras enredadas que fluyen de la mente y se plasman lanzadas al ojo humano que chocan con nuestras manos para plasmar cada letra en su sitio que en ocasiones también falla, pero que a la vez nos corrige o intenta por lo menos. Esto que les cuento o a lo que quiero centrar este relato, surge por la noche. La noche es una de las situaciones o fenómenos que nadie podría decir que es, solo sabemos que la noche es oscura y que es para que las personas duerman, pero nadie ha podido darle alguna definición en concreto, pero en este relato no les definiré la noche, sino que entraré en algunos temas bastante polémicos para las personas, ya que nadie se pone de acuerdo que si las ánimas o cualquier definición que se le quiera dar, ya fueran fantasmas o cualquier forma en la que la quieras nombrar, espíritus, aparecidos, bestias, demonios y todo lo que le rodea, espectros, espantos, cualquiera que entre en estos temas de personajes que no pertenecen a este plano material o nuestra dimensión. Cabe destacar que este texto o por el canal de comunicación por donde lo recibas, no quiero cambiarte la forma de percibir la realidad, pero tampoco cambiaré de opinión. Iniciemos con las voces. Cualquier persona que está consciente de lo que lo rodea o hasta en inconsciencia, podría decir que, en las noches, se oyen gritos, murmullos y hasta palabras en el aire, como si alguien de otra dimensión quisiera comunicarse con nosotros. Hay ocasiones que provienen del cielo, del vacío y otras cerca de donde nos encontramos, pero siempre nos causan esa sensación de escalofríos, que rodean nuestro cuerpo y que lo abrasan dejándonos fríos, y con ganas de gritar sin lograr algún grito para no alarmar a nadie. Otras ocasiones, escuchamos palabras dentro de nuestras casas o fuera de ella, pero son tan claras que hasta queremos ir hacia la fuente de donde proviene el sonido, pero no, los sonidos son vacíos, los fantasmas no se dejan ver y si se dejan ver, nos causan una enorme impresión que nos podríamos desmayar, por lo menos hay veces que son comprensivos. Seguimos con los ruidos y movimientos. Hay veces que nosotros pensamos que vimos algo en un lugar y que de repente ya no está, sí, esto es muy frecuente. Nosotros vivimos muy pendientes de lo que pasa en nuestras casas y que en ocasiones las cosas cambian de lugar o hasta caen sin causa alguna, es muy probable que sí, por ejemplo, aunque no es un ejemplo real, le pasó a un personaje anónimo que me contó que un día estaba tan tranquila la noche y que de repente toda su colección de libros se cayó sin razón alguna. Podríamos darle miles de explicaciones y hasta decir que el viento es capaz de entrar a un estrecho librero que estaba intacto después de la estrepitosa caída de libros. Pero no solo está ese ejemplo, podríamos decir uno y miles de casos en los que las cosas se mueven de lugar y hasta cosas que en la cara de las personas se cambian de posición y se caen o se lanzan hacia la persona. Por ejemplo, al señor que llegó de trabajar en la madrugada y que prendió las luces de su casa y al llegar a la sala, su juguetero, así como lo escuchan, un juguetero le inició a lanzar botellas y jarrones. Siguiendo con este relato, seguiríamos con los fantasmas. ¿Pero quién no ha visto un fantasma? Todos hemos visto un fantasma, unas personas lo relacionan con una sombra blanca, con forma de humano, pero no, eso no es total realidad o sí, pero también podremos ver fantasmas con forma normal, otras personas los relacionan con se podría decir que humanoides que no tocan el piso y hasta otras personas los relacionan con que los fantasmas sí se pueden tocar y que son bastantes fríos, que sus caras son nada visibles y otros hasta dicen que sus caras son calaveras, pero no podremos saber hasta que podamos ver alguno, porque no todo es como se dice. Por ejemplo el sol es una representación de la imagen que se ve como una esfera amarilla con picos naranjas, pero así es el sol. Pues no creo y así siempre tendremos algunas representaciones de lo que no se puede ver y que nadie quiere decir cómo es, que vive en nuestra imaginación y que nadie ha visto o que muy pocas personas saben. Seguimos con los ruidos ocultos y las sensaciones extrañas. ¿Pero quién no ha escuchado sonidos extraños? Aproximadamente 8 de cada 10 personas ha escuchado sonidos, por ejemplo, en un relato de miles y miles de relatos que cuentan que se escuchaba en un río como si fueran bufidos dentro del agua y que el agua se movía como si en las profundidades algo estuviera bastante inquieto. Las sensaciones extrañas entran las sombras que de repente se ven, cuando un ser nos estira los pies, nos rasguñan, sentimos que alguien nos observa, se nos sube el muerto y otras más. Es muy claro que estamos rodeados por seres de otros planos que no justamente son del plano terrenal, que nos rodean y que pueden estar en estos momentos acompañándote todo el tiempo sin que nosotros los veamos. Puede que un ser esté bastante acostumbrado a un lugar que intente corrernos de donde él pertenece y nos estire los pies y nos moleste. También otras veces que nos despertemos con marcas en el cuerpo, precisamente en la cara, que nos alarme porque parecen marcas de uñas largas y feas. Hay otras ocasiones que sentimos que alguien nos está observando dentro de nuestras casas y hasta sentimos escalofríos por ver por la ventana, pero también cuando estamos haciendo algo y algo nos dice que volteemos para ver hacia atrás o que no volteemos, pero nuestra intuición nos dice que no intentemos voltear porque nos podríamos arrepentir. También dentro de esto sentimos que alguien nos persigue en la oscuridad y que tenemos que correr dentro de nuestra cama, que significa la salvación.
En la oscuridad no podemos dejar nada expuesto salvo nuestra cara y nuestras manos porque nos puede tocar un ser que nos asustará. Dentro de lo que cabe, porque también sé que puede subir el muerto, se dice que, en esta situación, no te puedes mover, que te encuentras despierto y casi consciente, pero que no puedes realizar ninguna acción para poder evitar esa sensación de asfixia o sofoco que hacen que nos desesperemos y tratemos de gritar, respirar y tranquilizarnos al mismo tiempo sin lograr nada. Aunque dentro de esto no sé si entre cuando alguien es poseído por un ser, porque no he tenido a nadie conocido que haya vivido esto, pero se cuenta que las personas que son poseídas por algún ser, no recuerdan nada. Pero las personas que han vivido que se les sube el muerto, dicen que se acuerdan de todo y hasta cuentan algunos que sienten suspiros en la cara que les causa terror. Todo esto se junta en uno y arman una escena terrorífica que la gente la cuenta como historia de terror. También nos adueñamos de leyendas que se contaron por otras localidades, pero que, con un poco de exageración, las adaptamos a nuestro medio. Por ejemplo, la muy conocida Llorona, que su historia real se llevó a cabo en la Ciudad de México, pero que se fue llevando a más ciudades, como si de un artista se tratara, quitándole protagonismo a nuestros fantasmas que siguen insistiendo que ellos son otros y que no se trata de la mano pachona, la Llorona, la muerta que le pidió favor a un chofer, sino que ellos son otros que también tuvieron otra historia muy distinta a la real que llevó a pensar que la Llorona se divide entre millones y pena por los ríos. Ya para finalizar, uno de estos fenómenos que te conté, puede que se manifieste en uno solo o que se conjunte para personificarse totalmente, pero estoy totalmente seguro que alguien te está observando por tu hombro y que se desaparecerá al momento que tú voltees para que nadie diga nada. Además de todo esto y termino antes de iniciar a poner palabras sin sentido que corten la inspiración de las palabras iniciales que se lanzaban como si estuvieran acomodándose en una plantilla definida, embonando totalmente, te pido que las leyendas, las investigues, llegues a conclusiones y que no las adaptes a tu medio para generar terror, sino que vivas las leyendas de tu medio para darle más sentido a las apariciones que contamos. Esto te lo recomiendo y te lo pido, en voz de los fantasmas que se adueñaron de mi hogar para que yo fuera un portavoz de ellos, sin exagerar y dar testimonio a lo que ellos piensan, dicen y hacen. Y que estés seguro que su único trabajo es asustar, sin que tú sepas que son ellos, ya fueran cualquiera de los que existen. Gracias por quedarte hasta el final y te digo, de consejo, nunca te detengas ante los obstáculos, porque cualquier obstáculo, te lleva a conocer nuevos caminos inimaginables.